Un silencio extraño cae sobre el pasillo, tan rápido que parece apagar el ruido de toda la escuela. El niño camina sin prisa, como si no sintiera las miradas que lo siguen ni el temblor escondido en el aire. Los matones esperan su momento, pero algo en su postura hace que nadie respire con normalidad, como si él cargara un secreto que solo se revela cuando el miedo se acerca demasiado. No levanta la voz, no cambia su paso, no busca ayuda, simplemente avanza, firme, mientras una tensión sorda abraza cada rincón. Es en ese instante cuando uno de los matones vacila, como si hubiera visto una sombra que no debería estar allí, y los demás intercambian miradas que no entienden. Algo invisible se mueve alrededor de ellos. No es ruido, no es viento, es una presencia que presiona el pecho y les recuerda que no deberían haberlo provocado. Y aún así, él sigue caminando, como si supiera que ese día abrirá una puerta que nadie ha tenido el valor de mirar de frente. El pasillo recupera su ruido habitual, pero algo queda suspendido en el ambiente, como si la tensión no hubiera terminado de deshacerse. El niño sigue avanzando hacia su salón sin voltear, mientras detrás de él los murmullos empiezan a crecer entre los estudiantes que observaron la escena desde lejos. Algunos imaginan que habrá un enfrentamiento más tarde. Otros susurran que los matones no deberían seguir provocándolo, aunque ninguno es capaz de explicar por qué. La maestra intenta mantener el orden, pero su mirada vuelve una y otra vez hacia donde él desapareció, como si temiera perderlo de vista. Los matones se quedan quietos unos segundos, desorientados, intercambiando palabras que no logran sostener. Algo en su interior se resiste a seguir, como si hubieran tocado un borde que no conocía. Y mientras todos retoman su rutina, persiste esa sensación de que la historia apenas empieza a revelar la punta de algo más profundo. En el salón, el murmullo de los compañeros se convierte en un telón inquieto. El niño toma asiento sin mostrar prisa, sin demostrar miedo, como si todo lo ocurrido en el pasillo fuera apenas un comienzo. La maestra intenta iniciar la clase, pero su voz tiembla ligeramente. Algo en él la mantiene alerta, como si temiera que cualquier pequeño detalle pudiera alterar el equilibrio del cuarto. Los matones entran después, fingiendo seguridad, aunque cada paso revela una incomodidad que ninguno sabe ocultar. Los demás alumnos notan la tensión y se intercambian miradas nerviosas, preguntándose qué podrían haber visto ellos para reaccionar de esa forma. En ese ambiente, cada respiración parece más pesada, y cada sonido se vuelve un recordatorio de que nadie quiere decir en voz alta lo que todos sienten. Algo extraño está por suceder, y esta vez nadie podrá mirar hacia otro lado. La clase avanza con lentitud, cada minuto arrastrándose, como si el tiempo mismo se negara a seguir su curso. El niño mira hacia el pizarrón, atento, pero su silencio parece expandirse por el aula como una brisa fría que toca a todos. Los matones intentan mantenerse ocupados, fingiendo escribir o revisar sus cuadernos, aunque sus manos tiemblan cada tanto. La maestra se esfuerza por explicar la lección, pero su mirada vuelve una y otra vez a ese niño inmóvil, como si esperara que hiciera algo que ella no quiere reconocer. Los demás estudiantes observan de reojo, perturbados por un ambiente que no saben describir. Nadie se atreve a hablar, nadie rompe el aire espeso que se acumula entre pupitres. Y mientras la clase continúa, una sensación nueva se instala en cada persona del salón. La certeza inquietante de que algo invisible está acompañando al niño y que todos lo perciben sin entender. Cuando suena el timbre,
el alivio recorre a todos como una ráfaga inesperada. Los estudiantes se levantan rápido, ansiosos por escapar del ambiente denso que se formó durante la clase. El niño se acomoda la mochila con movimientos tranquilos, sin mostrar prisa alguna. Los matones se miran entre sí, dudando por primera vez en acercarse a él, como si algo hubiera cambiado para siempre desde lo ocurrido en el pasillo. La maestra intenta detenerlo un momento, pero se queda sin palabras cuando él la observa con esa calma que parece esconder un secreto imposible. Afuera, el bullicio del recreo suena más lejano de lo normal, como si el mundo se hubiera desplazado unos centímetros de su lugar. Y mientras el niño cruza la puerta del salón, todos sienten un pequeño estremecimiento que no saben explicar, una sensación clara de que este día no terminará como cualquiera. El recreo comienza, pero el ambiente no logra recuperar la ligereza habitual. El niño camina hacia un rincón del patio, donde siempre se sienta a observar sin participar en los juegos. Los demás estudiantes mantienen cierta distancia, como si lo hubieran colocado en una zona que nadie se atreve a tocar. Los matones fingen normalidad, pero cada vez que intentan acercarse entre ellos para comentar lo ocurrido, una incomodidad invisible los obliga a callar. La maestra observa desde lejos, más atenta que nunca, con una mezcla de duda y miedo que no logra comprender del todo. El viento arrastra hojas secas y el ruido del patio parece amortiguado. Todos lo perciben. Algo ha empezado a cambiar en la forma en que el niño ocupa el espacio. Ya no se siente solo. Ahora parece cargar una presencia silenciosa que hace que incluso el sol se vea distinto, como si la luz dudara al tocarlo. El sonido de los juegos se vuelve irregular, como si todos los niños sintieran la misma vibración inquieta que recorre el patio. El niño permanece inmóvil, mirando hacia un punto indefinido detrás de los árboles, donde nadie más parece notar nada. Los matones intentan recuperar su valentía, hablando entre dientes sobre lo que harán después, pero cada palabra se apaga antes de completarse, como si temieran que él pudiera escucharlos aún desde lejos. La maestra se acerca lentamente, sin saber si debe preguntarle algo o simplemente asegurarse de que está bien. Cuando ella da un paso más, una corriente fría cruza el aire, y aunque nadie lo dice, todos miran hacia el mismo lugar que él observa. Es un instante breve, casi imperceptible, pero suficiente para dejar claro que lo que sea que lo acompaña no está limitado a los pasillos. Cuando el viento aumenta, una serie de murmullos atraviesa al grupo de estudiantes, como si todos sintieran que el aire está cargado de algo que no pertenece al recreo. El niño se levanta lentamente, y su simple movimiento provoca que varios retrocedan instintivamente. Los matones se quedan mirándolo, incapaces de decidir si deben acercarse o marcharse. Él camina hacia la cancha con pasos firmes y tranquilos, como si supiera que algo debe mostrarse allí. La maestra lo sigue con la mirada, confundida por la sensación de que su figura parece más pesada que antes, como si arrastrara una sombra que no se proyecta en el suelo. Los juegos se detienen. No hay gritos, no hay risas. Solo el eco de un paso pequeño que, por alguna razón, suena como un anuncio de algo que nadie está preparado para enfrentar. Mientras el niño avanza hacia el centro de la cancha, el silencio se vuelve tan profundo que el ruido de la ciudad parece desaparecer. Los matones, incapaces de resistir la mezcla de miedo y necesidad de entender, se acercan un poco más, observando cada uno de sus pasos. La maestra intenta llamarlo, pero su voz se rompe antes de formar una frase. Al llegar al círculo pintado en el suelo, el niño se detiene y levanta la mirada.
no hacia las personas, sino hacia un punto vacío del aire, como si esperara una señal. Un estremecimiento colectivo recorre a quienes lo observan. El viento se detiene, los árboles quedan inmóviles, y por un segundo todo el patio parece contener el aliento. Nadie sabe qué va a ocurrir, pero todos comprenden que ya no se trata de un simple conflicto escolar. Entonces, en medio de ese silencio absoluto, el niño baja lentamente la mirada y fija los ojos en los matones. No hay enojo en su expresión, tampoco tristeza, solo una calma tan profunda que se siente antinatural. Los matones retroceden, tropezando entre ellos, como si vieran algo detrás de él que nadie más puede ver. Los estudiantes observan con un pánico creciente, incapaces de explicar por qué el aire alrededor del niño parece doblarse, como si una presencia invisible se moviera con él. La maestra finalmente reacciona y da un paso adelante, queriendo intervenir, pero algo la frena de inmediato. Una sensación que la obliga a mantenerse quieta. El niño da un paso más, apenas un movimiento pequeño, pero suficiente para que todo el patio sienta un cambio repentino, como si una frontera invisible hubiera sido cruzada sin aviso. La tarde avanza y el rumor del incidente se esparce por toda la escuela como una corriente eléctrica imposible de contener. Cada versión cambia con quien la cuenta, pero todas coinciden en un detalle inquietante. Nadie pudo explicar la sensación que atravesó el patio cuando el niño levantó la mirada. En el comedor, los estudiantes hablan en voz baja, temerosos de que sus palabras puedan invocar algo que no comprenden. El niño se sienta solo, como siempre, pero ahora el aire a su alrededor parece más frío, como si el lugar entero respirara con cautela. Los matones lo observan desde una mesa distante, incapaces de sostenerle la mirada. La maestra intenta continuar su rutina, pero su atención vuelve a él una y otra vez, como si temiera que el día aún guardara un giro más profundo. Cada minuto revela una verdad incómoda. Todos lo sienten, pero nadie se atreve a decirlo. A mitad del almuerzo, un silencio repentino recorre el comedor, como si todas las conversaciones fueran tragadas por una fuerza invisible. El niño levanta ligeramente la cabeza, sin mostrar ninguna emoción, y por un instante parece escuchar algo que nadie más percibe. Los matones se tensan. Uno de ellos casi deja caer su bandeja. La maestra observa desde la entrada, incapaz de decidir si debe intervenir o simplemente esperar a que el momento pase. Los demás estudiantes contienen la respiración sin darse cuenta, como si una presencia caminara entre ellos sin dejar huella, pero alterándolo todo. El niño finalmente vuelve a mirar su comida, pero la sensación se queda, como un eco que atraviesa cada mesa. Muchos sienten un escalofrío sin motivo. Algunos miran sobre sus hombros, y todos coinciden en algo. Lo que sea que está ocurriendo alrededor de ese niño no es normal. Después del almuerzo, los pasillos vuelven a llenarse, pero el ambiente no logra recuperar su ritmo normal. El niño camina hacia su siguiente clase, y la multitud se abre sin que él lo pida, como si su sola presencia marcara un camino invisible. Los matones lo siguen a distancia, murmurando entre ellos, intentando convencerse de que nada de esto tiene sentido. La maestra camina entre los estudiantes, observándolo con creciente inquietud, notando que incluso los sonidos del pasillo parecen cambiar cuando él pasa. Se vuelven más tenues, más profundos, como si una capa de aire pesado envolviera el espacio. Varios alumnos lo miran fijamente, incapaces de ignorar la sensación de que algo camina con él, algo que no pueden ver, pero que sienten ser. Todo lo que antes parecía normal, ahora parece una señal de advertencia. Cuando la clase siguiente inicia, la tensión se vuelve casi insoportable. El niño se sienta en su lugar habitual,
Pero esta vez nadie quiere ocupar los pupitres cercanos. Los matones intentan parecer tranquilos, pero cada vez que lo miran, sienten una presión extraña en el pecho, como si una presencia se posara justo detrás de él. La maestra intenta explicar la lección, pero tropieza con las palabras, como si el ambiente mismo se encargara de interferir. Algunos estudiantes observan el espacio vacío junto al niño, convencidos de que hay algo allí, aunque sus ojos no logran captarlo. La quietud se vuelve más espesa, más real, como una sombra que nadie quiere mencionar. Todos sienten que la distancia entre ellos y lo desconocido se ha vuelto mucho más pequeña. Al final de la clase, la tensión alcanza un punto que nadie puede ignorar. El niño levanta la mano lentamente, no para hablar, sino para señalar algo detrás de la maestra. Ella se da la vuelta de inmediato, pero no hay nada visible. Aún así, siente un escalofrío tan fuerte que casi deja caer sus materiales. Los estudiantes miran hacia el mismo punto, luchando contra la sensación de que algo se mueve justo fuera de su visión. Los matones intercambian miradas aterradas, recordando la misma sensación del patio, esa impresión de que no estaban solos, aunque no hubiera nadie más. Cuando el niño baja la mano, el ambiente parece soltar un suspiro colectivo. Pero en los ojos de todos queda grabada la misma certeza. Lo que sea que está ocurriendo ya ha dejado de ser una coincidencia. La escuela empieza a vaciarse mientras la tarde cae con una luz gris que hace que los pasillos parezcan más estrechos. El niño camina hacia los casilleros con una calma que contrasta con la inquietud que todos sienten. Los matones dudan en seguirlo, pero algo más fuerte que el miedo los empuja a no perderlo de vista. La maestra intenta detenerlos, pero ninguno escucha. El silencio que rodea al niño parece absorber cualquier intención de intervenir. El aire se vuelve más denso a cada paso, como si el edificio entero contuviera la respiración, esperando algún desenlace. Los estudiantes que aún permanecen en la zona se apartan sin pensarlo, observando con una mezcla de curiosidad y temor. El niño se detiene frente a su casillero, pero no lo abre. Solo mira la puerta metálica como si esperara que algo se revelara desde el otro lado. Ese instante, quieto y tenso, marca el verdadero inicio de lo que todos habían querido evitar. Los matones dan unos pasos más, llamándolo casi en un susurro, como si temieran despertar algo que no quieren reconocer. El niño inclina la cabeza ligeramente, sin mirarlos, atento a un sonido que solo él parece escuchar. La maestra se asoma un poco más, incapaz de comprender por qué el pasillo se siente distinto, como si las paredes hubieran cerrado la distancia entre todos. Impul, una vibración leve, casi imperceptible, recorre el suelo, haciendo que varios estudiantes que pasan apresuren el paso sin saber por qué. El niño finalmente levanta la mirada hacia ellos, y ese gesto basta para que los matones se detengan, tensos, respirando con dificultad. No es una amenaza, no es un desafío, es algo más profundo, algo que los hace sentir que no están solos en ese pasillo, aunque nadie más esté presente. La sensación crece como una sombra que no debería existir. El pasillo entero parece hundirse en un silencio más profundo cuando el niño se gira lentamente para enfrentarlos. Los matones sienten un impulso primario de retroceder, pero sus piernas no responden. Algo los mantiene anclados, como si el pasillo hubiera decidido cerrarles la salida. La maestra por fin da unos pasos más, dominada por la necesidad de entender qué ocurre. Pero un escalofrío la detiene antes de llamar su nombre. El niño observa a los matones con una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que están pensando,
Entonces, sin decir palabra, señala el final del pasillo. Los matones miran hacia allí y sienten un vacío inexplicable, como si hubiera un espacio deformado o una sombra que no termina de tomar forma. Nadie más ve nada, pero ellos sí, y lo que ven les roba el aire. Los matones intentan recuperar el control, murmurando que todo debe tener una explicación lógica. Pero su voz apenas sale. El niño comienza a caminar hacia el final del pasillo, como si avanzara hacia algo que solo él puede percibir. La maestra, temiendo que algo grave esté por suceder, intenta detenerlo. Pero su llamado se pierde en el aire, como absorbido por el silencio. A medida que avanzan, el ambiente se vuelve más frío, tanto que algunos estudiantes que se acercan se detienen de inmediato, sintiendo un cambio inexplicable. El niño no se detiene. Los matones lo siguen por pura necesidad de entender, aun cuando su instinto les grita que huyan. La sombra en el fondo parece estirarse, como si respondiera a sus pasos, y todos sienten que algo está por revelarse. Cuando el niño se detiene al final del pasillo, el silencio alcanza un punto insoportable. Los matones sienten que algo los observa desde un lugar que no pueden señalar, como una mirada clavada en su espalda. La maestra intenta avanzar, pero el miedo la mantiene inmóvil. El niño levanta la mano y toca la pared, y en el instante en que lo hace, todos sienten un estremecimiento colectivo, como si el edificio entero hubiera exhalado. Los matones ven algo moverse detrás del niño, una sombra que no es suya, una forma imposible de describir. Nadie más parece verla. Los tres retroceden al mismo tiempo, con un pánico tan profundo que ninguno puede pronunciar palabra. El niño baja la mano lentamente, y la sombra desaparece como si nunca hubiera existido. Pero en los ojos de los matones queda grabada una certeza aterradora. No están imaginando nada. La noticia del extraño suceso se extiende más rápido que cualquier rumor ordinario. Varios maestros comentan entre ellos con preocupación, incapaces de hallar una explicación lógica a lo vivido. La directora decide hablar con la madre del niño, citándola de inmediato. En la oficina, el ambiente se siente pesado, como si la tensión del día hubiera entrado antes que ellos. La madre llega con expresión agotada, como si ya supiera lo que ocurriría. Mientras la directora intenta describir la situación, la madre baja la mirada, evitando responder. Cada silencio suyo solo aumenta la inquietud de quienes la rodean. Finalmente, cuando la directora insiste, ella respira hondo, como quien carga un peso que lleva demasiado tiempo evitando. Su voz sale temblorosa, no porque dude, sino porque sabe que revelar la verdad cambiará todo lo que creen conocer. La maestra intenta suavizar la conversación, explicando que nadie culpa al niño, pero que algo en su comportamiento preocupa a todos. La madre finalmente levanta la mirada y en sus ojos hay una mezcla de tristeza y resignación. Cuenta que, desde hace meses, el niño ha mostrado señales de estar acompañado, aunque no haya nadie a su alrededor. Relata noches en las que lo vio hablar en susurros a un rincón oscuro, o momentos en los que su sombra parecía alargarse sin razón. La directora escucha con incredulidad, pero la maestra siente un escalofrío. Esas descripciones encajan con lo que los estudiantes han visto sin poder explicar. La madre admite que evitó buscar ayuda por miedo a que nadie le creyera. El silencio vuelve a llenar la oficina, esta vez más frío, más real, como si lo que ella confesó hubiera abierto una puerta en la mente de todos. La directora intenta mantener la compostura, pero sus preguntas se vuelven más urgentes. Quiere saber si el niño ha sido violento, si ha mostrado conductas peligrosas. La madre niega lentamente. Explica que él nunca ha hecho daño a nadie. Al contrario, parece protegerse de algo que solo él percibe. Lo que la asusta no es él,
sino aquello que parece acompañarlo a todas partes. La maestra recuerda los momentos en que el aire se volvió inusualmente frío cerca del niño y las miradas aterrorizadas de los matones. Cada pieza empieza a encajar como un rompecabezas que ninguno deseaba resolver. La directora respira hondo, consciente de que por primera vez la situación se ha vuelto más grande que un simple problema escolar. El miedo se instala en las tres, silencioso pero firme. La conversación se vuelve más intensa cuando la madre menciona el verdadero origen del cambio. Un accidente ocurrido meses atrás, uno del que la escuela ni siquiera estaba enterada. Ella describe cómo el niño presenció algo que lo marcó profundamente, algo que no logró explicar con palabras. Desde entonces, afirmaba sentir una presencia que lo seguía a todas partes. La maestra abre los ojos con asombro, recordando la sombra que los matones aseguraron haber visto. La directora intenta razonar diciendo que quizás se trata de un trauma emocional, pero ni siquiera ella suena convencida. La madre asegura que ha intentado protegerlo, pero que el fenómeno parece intensificarse con el tiempo. Cada palabra añade una capa más al misterio, hasta que la oficina se siente demasiado pequeña para contener todo lo que se acaba de revelar. Finalmente, la madre explica lo que ha guardado en silencio durante demasiado tiempo. El niño no solo presenció algo aterrador. Desde ese día, comenzó a hablarle a alguien que ella nunca pudo ver. No se trataba de un amigo imaginario, sino de una presencia que él describía como real, cercana, siempre a su lado. La directora siente que el aire se espesa. La maestra retrocede un paso sin querer. En ese instante, un ruido leve, como un crujido, atraviesa la oficina, haciendo que las tres se giren al mismo tiempo. No hay nadie allí, pero el miedo que las invade no necesita pruebas físicas. La madre respira hondo y admite lo que más temía. Él no está solo, y nunca lo ha estado. El silencio posterior lo llena todo, dejando claro que el misterio está lejos de haber terminado. Los matones, incapaces de seguir ignorando lo ocurrido, aceptan reunirse en un salón vacío después de clases. No quieren hacerlo, pero sienten la urgente necesidad de hablar, de intentar comprender qué vieron en el pasillo. Sus voces tiemblan mientras recuerdan esa sombra imposible que apareció detrás del niño. Dicen que no era humana, que no tenía forma clara, pero que todos sintieron su mirada, una presencia que los atrapó por dentro. Uno de ellos asegura que escuchó un susurro, otro afirma que el aire se volvió demasiado pesado para respirar. Mientras hablan, la luz del salón parpadea ligeramente, como si la misma escuela reaccionara a sus palabras. Ninguno quiere admitirlo, pero todos piensan lo mismo. Lo que sea que acompañe al niño, no solo está con él, sino que parece protegerlo o vigilarlo. Mientras los matones continúan confesando lo que vieron, la tensión se vuelve insoportable. Cada uno describe la sombra desde un ángulo distinto, pero sus relatos coinciden en algo esencial. No era un reflejo, ni un error de luz. Era algo vivo, consciente. Uno de ellos empieza a llorar, recordando la sensación de que la sombra se acercaba a él, como si probara su miedo. El salón parece encoger a su alrededor, y un silencio pesado se instala entre ellos. No se atreven a decirlo en voz alta, pero han llegado a una conclusión que lo cambia todo. Lo que vieron no era algo externo al niño, sino algo que parecía surgir desde él. Al darse cuenta, un escalofrío colectivo los atraviesa, como si algo invisible hubiera esperado a que lo admitieran. Los tres deciden que deben contarle todo a la maestra, aunque el miedo les haga dudar. Cuando salen del salón vacío, el pasillo está oscuro y silencioso, demasiado silencioso para esa hora del día. Caminan juntos, pegados uno al otro, como si temieran separarse siquiera un segundo. A cada paso, sienten que algo los observa desde algún punto del pasillo.
una presencia que no pueden ver, pero que los sigue con precisión inquietante. El aire es frío y el eco de sus pasos suena distorsionado, como si el espacio estuviera alterado. Cuando doblan la esquina, se detienen al ver al niño de pie, quieto, mirándolo sin expresión. No saben cuánto tiempo lleva allí, no saben si los esperaba, pero en ese momento entienden que lo que intentan decirle a la maestra ya no se trata solo de la sombra. Hay algo más profundo, algo que ellos mismos no pueden nombrar. Los matones se quedan congelados, incapaces de avanzar o retroceder. El niño los observa con esa calma que ya no parece normal. Una calma que pesa más que cualquier amenaza directa. Algo en el pasillo cambia, una ligera vibración en el aire que hace que los tres sientan la piel erizarse. La maestra aparece al fondo, sorprendida al verlos allí, pero antes de acercarse nota el extraño silencio que domina la escena. Los matones intentan hablar, pero las palabras no salen. El niño da un paso adelante. Apenas un movimiento, pero suficiente para que todos sientan una presión invisible a su alrededor. La maestra percibe algo, no lo ve, pero lo siente. Una presencia que rodea al niño, que se mueve con él, que no pertenece a ningún lugar de este mundo. Y, por primera vez, comprende que las historias no son exageraciones. El niño gira la cabeza lentamente hacia la maestra, como si percibiera su miedo antes de que ella lo exprese. Los matones sienten que algo se acerca, no con pasos, sino como una ola de aire denso que rodea al niño y se extiende hacia ellos. El pasillo parece oscurecerse a pesar de las luces encendidas. La maestra intenta decir su nombre, pero su voz se quiebra. El niño no sonríe, no frunce el ceño, no muestra emoción alguna. Simplemente existe dentro de una quietud que no es humana. Entonces, detrás de él, por un instante que apenas dura un parpadeo, una forma se asoma. Algo sin rostro, sin contorno definido, pero tan real que hace que los tres matones retrocedan al unísono. Cuando ese instante pasa, el niño parpadea y la presencia desaparece. Pero para los matones, para la maestra, para cualquiera que lo haya visto, ya no hay vuelta atrás. La escuela queda casi vacía cuando la directora, la maestra y los matones se reúnen para intentar entender lo ocurrido. La tensión es tan fuerte que cada movimiento parece amplificarse. Nadie quiere admitirlo, pero todos están al borde del pánico. Entonces, el niño aparece al final del corredor, caminando con la misma calma que ha mostrado todo el día. No hace ruido, no parece cansado, no parece sorprendido de verlos reunidos allí. Los matones retroceden al instante. La directora intenta mantener la compostura, pero el temblor en sus manos la delata. La maestra respira hondo, sintiendo que un final se acerca, aunque no sabe cuál. El niño se detiene frente a ellos, sin decir una sola palabra. Es como si esperara algo, una pregunta, un reconocimiento, o quizás simplemente la aceptación de una verdad que ya no puede ocultarse. La directora decide dar un paso adelante, dispuesta a pedirle al niño que explique lo que ocurre, pero algo en la forma en que él inclina la cabeza la obliga a detenerse. No es una amenaza, pero tampoco es inocencia. Es una quietud que se siente demasiado consciente. Los matones empiezan a hablar todos al mismo tiempo, desesperados por confesar lo que vieron, repitiendo entre sollozos que la sombra se movió sola, que salió de él, que los miró. La directora intenta calmarlos, pero su propia voz se quiebra. El niño permanece inmóvil, observándolos, como si escuchara cada palabra de manera distinta, como si entendiera más de lo que deberían esperar de un niño de su edad. El corredor se vuelve más frío, y todos sienten que están al borde de descubrir algo que preferirían no saber. La maestra da un paso al frente,
decidida a enfrentar aquello que todos temen. Le pregunta al niño si está bien, si algo lo ha estado siguiendo, si necesita ayuda. Él la mira con una calma casi dolorosa, como si entendiera su miedo, pero no pudiera responder. El corredor parece estrecharse alrededor de todos. Entonces, de manera sutil pero innegable, una sombra se asienta en el suelo detrás del niño. No es grande, no es nítida, pero está ahí. La maestra siente cómo el corazón se le detiene por un instante. Los matones retroceden, presas de un terror puro. El niño no se mueve, no nota la sombra o actúa como si fuera algo normal. Y en ese momento, todos comprenden que la presencia no llegó con él, sino que siempre lo ha acompañado. La sombra comienza a alargarse, moviéndose con una suavidad que contradice toda lógica. No es una ilusión, no es un truco de luz, es algo vivo, consciente, atento. Los adultos sienten el impulso de correr, pero están paralizados por una mezcla de miedo y obligación de proteger al niño. Él, en cambio, simplemente observa el suelo, como si la presencia fuera algo cotidiano, parte de su vida desde hace mucho tiempo. Los matones rompen en llanto, suplicando que nadie los obligue a acercarse más. La directora intenta decir algo, pero su voz no encuentra salida. La sombra, ahora más definida, parece elevarse ligeramente del suelo, adoptando una forma imposible de describir con palabras. Todos sienten que ese momento marca el punto de no retorno. Finalmente, el niño cierra los ojos y respira hondo, como si aceptara algo que llevaba tiempo evitando. La sombra se detiene detrás de él, inmóvil, expectante. La maestra murmura su nombre, apenas audible. Él abre los ojos y, por primera vez, parece dispuesto a reconocer la verdad que todos temen. La sombra se inclina hacia adelante, casi tocándolo, y el aire del corredor se congela. Entonces, en un instante tan breve que nadie podría describirlo después, la sombra se disuelve como humo, dejando un silencio absoluto. El niño da un paso adelante, libre por primera vez en mucho tiempo, o eso parece. Los matones caen al suelo, temblando. La directora respira por fin. La maestra se acerca lentamente. Nadie sabe qué ocurrió realmente. Solo sienten que lo que los acompañaba decidió marcharse por ahora.